estoy hablando por nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido que venir al Señor y decir, Señor, pero tú conoces nuestras intenciones, Señor, tú sabes por qué lo hicimos, o Señor, tú sabes por qué lo dijimos, pero de repente estamos mirando un fruto en nuestra descendencia que no quisiéramos ver? Y necesitamos ir al Señor y decir, Señor, es tiempo de que tú circuncides esta área, porque esta área se está saliendo de mis manos y está produciendo muerte en mi descendencia. Aquí es claro cuando dice que es la circuncisión del corazón que trae el Señor, la que produce vida a tu vida, pero vida también a tu simiente. Amén. La fiesta de la Pascua, antes de entrar al otro punto, quiero recordar, por ejemplo, en el caso de Moisés, una historia que, por cierto, hemos traído muchas veces al tapete en enseñanzas que hemos tenido. ¿Cuántos recuerdan qué fue lo que pasó con Moisés? Dios levanta a Moisés, tiene que salir huyendo de Egipto y se va a Madián. En Madián se casa con la hija del sacerdote madianita, ¿verdad? Tiene sus hijos en el desierto. Cuando Dios le habla a Moisés, ya Moisés tenía sus hijos. Moisés viene a Egipto, libera al pueblo, pero esa primera Pascua que come Moisés, él la comió. Moisés había sido circuncidado el 8º día, porque recuerden que ellos eran circuncidados, pero sus hijos no estaban circuncidados. ¿Sí o no? La primera Pascua que ellos comen, recuerdan que fue la noche que salen de Egipto. Ellos comen la Pascua. Pero la siguiente Pascua que ellos tienen que comer, el Señor le dice, voy a matar a tus hijos. ¿Recuerdan ese pasaje? El Señor iba a matar a los hijos de Moisés porque no estaban circuncidados. Y es cuando la esposa de Moisés viene, circuncida a los hijos, pero lo hace brava. Tomó los prepucios de los muchachos, se los tiró en los pies a Moisés y le dijo, aquí están los prepucios, entrégaselos a tu Dios. Tanto fue que eso costó el matrimonio de Moisés, porque después de eso es cuando usted ve que Moisés lleva de regreso a esta mujer con su padre. Eso era exactamente darle carta de divorcio, porque aún en esta cultura, no es que yo agarro y me divorcio y al fin y al cabo mis papás no saben, no. El divorcio en estas culturas es que tú tomas a la mujer y la llevas de regreso a la casa paterna. O sea que lo que Moisés hizo fue que le dio carta de divorcio a esta mujer a causa de lo que ella hizo. Quiero que vean la trascendencia. La primera pregunta que yo cuando empecé a ver ese pasaje fue, ¿cómo es que Dios, o sea, vamos a verlo amplio, ¿ok? No se cierren ahorita en el cuestionamiento. Sale el pobre hombre, primero lo saca de la casa de su mamá, lo mete en Egipto, después de Egipto lo saca para el desierto, en el desierto se queda 40 años sin nadie, ahí finalmente se encuentra alguien que se quiera casar con él, tiene los hijos. ¿Cómo es que Dios, primera pregunta, viendo que Moisés ha sufrido un proceso terrible para ser el libertador de su pueblo, no del pueblo de Moisés, era el libertador de qué pueblo? Del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que Dios es tan injusto? Estoy hablando para que cuestionemos. Es tan injusto de que no toma en cuenta todo ese proceso y le dice que le va a matar a los hijos porque no están circuncidados. ¿No es así como injusto? ¿Cuál es la imagen que nosotros vemos allí, la imagen profética? Mire, hermanos, esto es para nosotros los líderes, en primer lugar. Y que yo sepa aquí, todos ustedes están llamados al ministerio. Pero la primera cosa que uno aprende es que nuestros hijos no se van a salvar simple y llanamente porque nosotros seamos pastores y estemos consagrados al ministerio y lo estemos haciendo muy bien. Si la obra de la circuncisión no es en nuestra vida y en nuestra simiente, la vida cesa. Esa es la primera imagen que encontramos. La salvación no es hereditaria. Cuando encontramos la promesa que tú crees y tú y tu casa son salvos, esa no es una promesa mágica. Es una promesa que tú tienes que conquistar. Lo que tú tienes de tu parte
con esa palabra es que una vez que tú le crees al Señor, eres capaz de creerle por la salvación de tus hijos. Pero no es como te lo enseñaron cuando te dijeron, tú crees y no te preocupes que los tuyos vienen. No, tienes que conquistar esa área. Tenemos que conquistar la vida de nuestros hijos. Pase, hermana, pase. Tenemos que conquistar la vida de nuestros hijos para el Señor. Eso es lo que nos está enseñando allí la palabra. Y lo otro es, cuando esta mujer hace el acto de circuncidar el prepucio de los muchachos, vamos ahora al acto de injusticia de Moisés. Oye, porque Moisés se divorcia de ella, más bien no debió haberle dado las gracias. ¿Qué creen ustedes? Exactamente. Quiero que veamos esto entonces, mamás y papás que estamos aquí, naturales y espirituales. Si el prepucio está hablando de las actitudes en nuestros hijos y en nuestras propias actitudes que deben ser quitadas, ¿qué es lo que nos está enseñando eso? ¿Cómo nosotros vamos a circuncidar el prepucio de nuestros hijos cuando lo ves en malas actitudes? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a quitarte esto de una vez antes que Dios te mate. ¿No es eso lo que estamos viendo ahí? ¿No fue lo que hizo ella? ¿Y cuántos de nosotros, lo estoy diciendo, mire hermanos, porque no solamente lo hacemos con nuestros hijos naturales, lo hacemos con nuestros hijos espirituales? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar para la circuncisión en nuestras vidas y en nuestra simiente natural y espiritual? Hermanos, en la mansedumbre del Señor. La circuncisión era todo un ritual. ¿Por qué? Porque en el momento que se circuncidaba el niño, ¿qué pasaba? Entraba en un reposo. Por eso era el 8º día, porque se sabe científicamente que es el día donde menos duele y donde más rápido sana. Pero cuando usted va al caso, por ejemplo, antes de que Josué entrara a Jericó, ¿qué le dijo el Señor cuando estaban en Gilgal? Tienen que circuncidarse. No van a entrar a la promesa, porque esta es la cuestión. ¿Qué habla la Pascua? La Pascua me habla a mí de mi primer nivel de promesa, que es lo que el Señor me entrega. Encontramos allí en el libro de Josué, en el capítulo 2, que el Señor le dice, no pueden entrar a la tierra prometida, no vas a heredar la promesa si no se circuncidan. ¿Y qué pasó? Aquel montón de hombres que habían nacido en el desierto, que no habían sido circuncidados, ¿qué les pasó? Dice que se circuncidaron y el dolor fue fuerte. Por eso es que la disciplina, mientras más jóvenes somos, es mucho más fácil la circuncisión espiritual que cuando ya estamos viejos. Duele mucho, hermano. Mientras más grandes estamos, más nos duele. Es más difícil para nosotros el trato. Y a veces pensamos, es que Dios no me ama. No, hermanos, es que el pedazo de carne, ahora eso se hizo una sola cosa. Mientras es un bebé, eso lo estiran y no hay ningún problema. Pero después todo eso es lo mismo. Y duro, y crea cáncer, y produce problemas en el sistema reproductivo de la mujer. ¿Sí o no? Cuando el Señor está diciendo que debemos circuncidar, es porque esas son las cosas que contaminan al cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿qué cosas hay en nosotros? Yo no quiero que vea nadie a su vecino. Ah, ya yo sé por qué es que se está contaminando mi familia por tu culpa. No, por favor, aquí, ¿ok? Aquí. ¿Qué cosas tengo que están trayendo problemas en mi hogar? ¿Qué cosas hay aquí que están trayendo problemas a la iglesia en la cual el Señor me asignó? Olvídate del que está al lado, vete tú mismo a tu prepucio. Ya es bastante trabajo el tuyo para querer hacerle la circuncisión a otro. Amén. Sí, pues sí, ya el trabajo de circuncidarse uno mismo es como doloroso. Para yo buscar otro, para buscar el cuchillo de piedra, porque de paso se hace con un cuchillo de piedra a cortarle el prepucio al otro. En el nombre de Jesús, vamos a hacerlo para nosotros. Es necesario la circuncisión para poder participar del Cordero de la Pascua. Amén. Ahora, la Pascua es un tiempo de convocación santa y no se hace ningún trabajo en este día. ¿Por qué?
La clave está, hermanos, en que cuando nosotros venimos al Señor, porque Cristo es nuestra Pascua, entendemos que las cosas no son por esfuerzo personal, sino que dependemos de la obra de Cristo. Cuando Cristo sale de nuestro lenguaje, cuando Cristo sale de nuestra predicación, cuando Cristo sale de nuestra iglesia, cuando Cristo sale de nuestra familia, que empezamos a operar en nuestras propias fuerzas, los niveles de frustración sobrepasan nuestras capacidades. Dice que es tan así que la razón por la cual el pueblo de Israel no entró en el reposo del Señor fue a causa de su dureza. Fueron duros de servir. Y no leímos ya allí en Deuteronomio 30 que el Señor tiene que circuncidar el corazón y el entendimiento. Cuando yo sigo siendo una persona terca, y como decía el pastor el domingo, ¿cuántas veces decimos es que así soy yo y así me quedo? Así me conoció, así que se la cale. ¿Cómo es eso en el nombre de Jesús? Somos gente de Dios y tenemos que tener la capacidad de decir, puedo cambiar, puedo ser diferente. En el Señor, hermanos, la transformación es constante. Ninguno de nosotros ha alcanzado la plenitud de lo que tenemos que ser en Cristo. Pablo lo dijo, hasta el momento que yo vea al Señor cara a cara, hasta ese día la transformación va a ser un proceso en mi vida. Cada vez que usted está frente a alguien que le predica el evangelio de aquí para allá, donde los de aquí para allá es que son los que necesitan cambiar y todo eso, ahí hay un problema. Porque el evangelio es una cosa que nos agarra a todos. Y todos, y que yo sepa, pastores, profetas, evangelistas, todos somos parte del cuerpo. Porque si no somos parte del cuerpo, entonces dígame usted en qué área del planeta ponemos esos ministerios. Son parte del cuerpo de Cristo. El Señor viene por una sola iglesia, por un solo cuerpo. Y todos somos parte de ese cuerpo. Y como parte de ese cuerpo necesitamos ser transformados constantemente. Estábamos hablando el domingo, creo que fue el domingo en la noche, de la enseñanza que dio el pastor de los recabitas. Cómo este hombre decide tomar el principio del desierto. Porque lo que él le enseñó a su familia fue el principio de la peregrinación. Y el Señor entonces en un momento histórico los toma como un ejemplo y le dice, mira Israel, esta gente solamente por recibir el mandato de su padre, caminó de tal manera que aunque viene un profeta de Dios y le dice que haga algo diferente, ellos dijeron, un momentico, tú podrás ser Jeremías muy profeta de Dios para este tiempo, pero nosotros tenemos una indicación de nuestro Padre y es que esto no lo vamos a hacer. Y el Señor le dice, yo quiero que tú tomes este ejemplo. Pero ¿cuál fue el principio? Porque estábamos discutiendo de eso. El principio que él le enseñó a su familia, a su descendencia, era que no tenía que tener una mentalidad que se asentara en un lugar y se olvidara de que había un proceso constante. El pueblo de Israel es una sombra de lo que Dios quiere que sea su iglesia. Cuando usted y yo echamos raíces en un sistema, tenemos un serio problema, porque resulta ser que históricamente aún han habido diferentes tabernáculos. Y el tabernáculo de Moisés, que fue entregado por Dios, no fue el mismo tabernáculo de David. Pero el tabernáculo de Zorobabel no fue el mismo de David. Y el que usted lee en el libro de Hebreos no es el mismo que está allá atrás. Y entonces tú dices, bueno, ¿y de qué me habla esto? ¿Quién es hoy morada de Dios? Nosotros. ¿Y por qué Dios escoge a través del Espíritu Santo traer una revelación a los profetas y hablarnos de diferentes arreglos en el tabernáculo? Porque eso nos está hablando a nosotros de una transformación que ni siquiera el modelo celestial es estático. Es lo que nos está diciendo allí. Y lo que este hombre le enseñó a su familia fue, ustedes no pueden agarrar, llegar a la tierra, echar ahí raíces y olvidarse de vivir en carpas. Isaías, hablándole a Israel y ahora a la iglesia, le dice, no le dice, echa abajo las bases de la casa o del edificio. ¿Qué le dice?
ensancha ensancha las estacas de tu tienda. ¿Cuál es la figura de la tienda? Que simplemente usted quita las estacas y ya la levantó y después va y la pone en otro lugar. Israel caminó en el desierto bajo la nube y caminó en el desierto bajo el fuego, porque cada vez que aquella nube se levantaba, ellos sabían, es tiempo de partir. ¿Y qué? Si construían una casa, ¿es acaso muy fácil salir de una casa para otra? No era ya y tampoco lo es ahorita. Y el problema nuestro es que hacemos en la estación espiritual en la que vivimos, construimos una casa de bloque. Y nos olvidamos de la mentalidad de peregrinos. Por eso David dice que ¿qué le pasa al peregrino? El que tiene la mentalidad de ir avanzando como peregrino, dice que transforma las fuentes que están secas, los estanques que están secos, las transforma en fuente de agua. Una persona que entiende que tiene que estar caminando, avanzando, conociendo nuevas cosas, aprendiendo cosas nuevas del Señor, ¿qué hace con los lugares que se secan? Los llena, los transforma en estanques de agua. Y es lo que nos hace caminar de poder en poder, de gloria en gloria. La gloria está directamente relacionada al nivel de revelación. Miren, llévenlo a lo natural. Un matrimonio que no se redescubre cada cierto tiempo es un matrimonio destinado a la muerte. Si no puedes redescubrir a tu pareja cada cierto tiempo, es una relación que está destinada a morir. Si eso es en lo natural, hermanos, en lo espiritual, necesitamos redescubrir a Dios en cada estación. ¿Cuál es la manifestación del Señor para nuestra vida en este tiempo? Porque esa manifestación de Dios para nuestra vida en ese tiempo es lo que me transforma a ese nivel de gloria. Amén. Y de verdad quiero decirles esto. Yo, en parte es mi llamado profético, pero mi pregunta, y siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo puede un individuo llegar a un modus operandi, una forma de vida, y quedarse allí y nunca refrescarse? Siempre me hago esa pregunta, ¿cómo puede un ser humano estacionarse y pasan los años y se hizo un fósil? Se secó tanto y se pegó tanto aquella piedra que una vez que fue el lugar del sueño de Dios, ¿dónde fue que recostó Jacob la cabeza? En una piedra, ¿verdad? Pero Jacob no se la llevó después para donde se fue, sino que la levantó como un memorial para que cuando él regresara se acordara, aquí yo tuve un encuentro con el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros con la piedra? Que el lugar donde recibimos el sueño, la agarramos con nosotros, nos hacemos una bolsita en la espalda, nos las montamos en la espalda y empezamos a caminar con una bolsa llena de piedra. Y llega el momento que nos secamos tanto que nos pegamos a aquella piedra y nos fosilizamos. Y no servimos para más nada en la historia, sino para recordarle a alguien cómo fue una época de la historia. Muchos cristianos están caminando fosilizados en una roca que fue en un día un lugar de bendición, pero dejó de ser, y lo que debió convertirse en un memorial para que otros adoraran al Señor, se convirtió en la tumba. ¿Estamos entendiendo dónde estoy hablando? Amén. Necesitamos una mentalidad que se renueva. Vamos a renovarnos en el nombre del Señor, porque así comprobamos la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Amén. Fíjense esto, este pasaje del que les hice mención ahorita, Hebreos 3, 14 al 19. Es muy importante el autor de Hebreos, pero quiero leer desde el verso 7. Hebreos 3, y voy a leer del 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué vamos a hacer? No endurezcas el corazón. Y da un ejemplo como cuando me provocaron allá en el día de la tentación en el desierto. Verso 9, donde me tentaron vuestros padres. Miren lo osado que somos cuando somos cabeza dura. Tentamos a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. No vas a poner a Dios a prueba. O sea, eso es como los niños
que hacen tanta presión hasta ver hasta dónde llega la paciencia de mamá y papá. Eso es lo que dice aquí. Sí, es eso. Ahora, todos lo hicimos, porque nadie de los que estamos aquí no lo hicimos, ¿sí o no? Todos nosotros tentamos la paciencia de los padres. Porque, ¿no te acuerdas? ¿Saben dónde me acuerdo? Cuando salía la nalgada, ya yo sabía que la paciencia había llegado hasta ese límite y yo forcé la barda. ¿Verdad que sí? Aquí el Señor dice, ustedes están tentándome, me están probando, están empujando la barda. Y Jesús le dijo al diablo, mira, déjate de cosas. Al Señor tu Dios tú no lo puedes tentar. Y dice aquí que el pueblo tentó al Señor, lo probó. ¿Y qué dijo? Me probaron. ¿Y qué pasó por eso? Vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow. ¿Tú sabes? Miren, hermano, si yo me paro aquí y les digo, ustedes son unos cabezaduras, pero usted sabe que no es un cabezadura y el Espíritu Santo le está diciendo, eso no se aplica a ti, pero el Espíritu Santo de verdad, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy la máxima autoridad espiritual. ¿Quién es la máxima autoridad espiritual? El Señor. Pero si el Señor le dice, me calenté, hasta aquí llegamos, ¿tú quieres tirar la barda? Te dejo en el desierto 40 años. Pruébame pues. Lo que el Señor le dijo aquí a esa generación fue, ajá, ¿tú quieres probar mi paciencia? ¿Tú quieres probar mi amor? ¿Tú quieres probar mi fidelidad? Te fregaste, te dejo 40 años y te mueres. Wow. Por eso les digo, que se lo diga un líder, eso no hay problema. Cada vez que alguien viene y me dice, es que ese pastor me maldijo, es que tal me maldijo, ay, ni se preocupe por esa maldición. La maldición no tiene cabida en nuestra vida si yo no tengo una puerta abierta. Se pueden vomitar maldiciendo, que eso no va a tocar mi vida porque no hay, en mi vida no hay asidero. El Señor lo dijo de esta manera, se lo dijo a Satanás, tú no tienes nada en mí. Cuando no hay nada del diablo en nosotros, te puede maldecir 1000 personas. Camina tranquilo. Ni te pongas a pedirle oración a nadie, porque eso no canses a nadie orando, porque esa maldición no. Esa maldición, venga de quien venga. Pero, si hay algo en tu vida, sí. Ahora, si la palabra viene de Dios, yo no sé en qué hueco se mete uno. Yo siempre he dicho, ¿en qué hueco nos metemos si el que me dice a mí es, me cansaste por él, es el Señor? Yo no sé en qué hueco me voy a meter. ¿A dónde nos escondemos? David dijo, ¿dónde me escondo de tu presencia, Señor? ¿A dónde? Bajo las piedras, ahí estás tú. En la caverna, donde me meta, Señor, ¿dónde me voy yo y me escondo de tu presencia? Y aquí el Señor le está diciendo, ajá, ustedes siempre quieren andar vagando. Y la palabra ahí, por cierto, la frase andar vagando, en el griego es la palabra planao, que significa hacer errar. Por cierto que es de allí, de planao, de donde viene la palabra planeta. Y yo me puse a pensar en esto, es que tiene que ver el planeta con errar, que los planetas se andan moviendo. ¿Sí o no? Y lo que está diciendo, ustedes andan vagando, es que andan sin rumbo fijo. Significa ser llevado errante, ser engañado. Cuando Elías, en el famoso Monte Carmelo, viene y enfrenta a los profetas de Jezabel, viene y agarra y le dice al pueblo, ok, yo quiero ponerles a ustedes hoy un desafío. Si Jehová es Dios, ustedes van a tener que servirle. Si Baal para ustedes es Dios, sírvanle. Y dice la Biblia que el pueblo que hizo no respondió palabra, porque en su corazón había una dualidad. ¿Y cuál es el problema de mucha iglesia de hoy? Es que así como Israel en el Monte Carmelo tienen en su vida una dualidad. Dicen, yo sé que Dios es Dios, es que yo he visto sus obras, es que yo he visto su poder, es que yo conozco su amor. Ay, pero ¿cómo dejar de hacer esto? Es que yo sé que el Señor tiene el poder para liberarme. Ay, no, pero es que esto es tan sabroso. Y esa dualidad dice que ellos no tuvieron
No pudieron decir ninguna palabra. Esa palabra que utiliza allí es esta misma. Cuando dice, ustedes andan vacilantes en dos caminos. Y así no podemos caminar en el Señor. Nosotros tenemos que tener decisiones radicales en el Señor. Tan es así que aún en el Nuevo Testamento vemos la misma palabra. Y dice el Señor en Apocalipsis, prefiero que sea frío. Prefiero que estés en el mundo completamente. Pero me haces el favor, no estés metido en la iglesia y haciendo las cosas del mundo. O sea, es preferible, es lo que está diciendo el Señor, no los estoy mandando para el mundo. Por favor, entiendan lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el Señor dice, yo prefiero que seas completamente mundano a que te la des de cristiano en la iglesia con la carita bien bonita y allá atrás eres un grandísimo sinvergüenza o una tremenda sinvergüenza. ¿Verdad? En estos días recibí una llamada de alguien para que yo hiciera una denuncia. Y me dije, yo no tengo que hacer esa denuncia. Pero yo me quedé cuestionando y yo digo, ¿cómo un ministro de Dios, con 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, viene el Señor y le da recursos, viene el Señor y le da gente? Y ahí con sus caras bien lavadas, con caritas de yo no fui, aquí es cuando a mí se me empiezan a salir las groserías. Porque la verdad es que, explíqueme usted una palabra en el castellano que identifique a ese tipo de individuos. Que con la cara bien lavada delante de la gente, tienen la capacidad para hablar cuando todo es mentira. Explíqueme usted qué tipo de individuos son esos. Que no tienen, o sea, Dios mío, ¿a qué nivel llegó a su cerebro que se le encallizó? Hay tanto callo espiritual que no tienen dolor de mentir, que no tienen dolor de robar al pueblo, que no tienen dolor de saber que su pecado está alcanzando a cientos de familias. Siempre me hago la pregunta, ¿cómo duerme esa gente en paz? ¿Cómo se duerme tranquilo después que tú sabes que has engañado a mansalva a cientos de personas? Y que nuestras iglesias estén llenas de personas de ese tipo. Hermanos, oye, ni en el mundo, porque nosotros sabemos quiénes son los que están robando en la Casa Blanca. Nosotros sabemos quiénes son los políticos corruptos que tenemos en nuestros países, ¿sí o no? Pero en la iglesia, así, con perfume caro y todo, no, hermano. Estamos en un momento bien difícil. Necesitamos en el nombre de Jesús que el Señor venga y circuncide nuestro corazón. Que circuncide nuestra mente. Y esa misma palabra nos alcanza a nosotros. Porque ¿cómo usted pretende, por ejemplo, llevar una familia adelante cuando usted por detrás está haciendo lo que es incorrecto? Nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy alta. Nosotros no podemos estar viviendo de una manera y exigiéndole a nuestros hijos otra. No podemos. Pero cuando nuestra manera de vivir va acompañada del lenguaje o viceversa, o sea, están juntos, hermanos, tenemos la autoridad para decirle a nuestros hijos, usted me camina de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay una dualidad. No hay una dualidad en nuestra vida, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro carácter. Eso significa andar vagando. No, estamos así, dando vueltas. Y la palabra caminos que utiliza allí, porque dice, no han conocido mis caminos, la busqué, porque no utiliza mi camino, porque si dijera en singular, inmediatamente nosotros sabemos que se refiere a Cristo. Porque Jesús no son los caminos, ¿verdad? Es el camino. Y si está utilizando aquí un plural, no es lo mismo que lo que Jesús dijo de sí mismo. Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra hodos, que significa progreso, modo de proceder, modo de actuar. Está diciendo, ustedes por tener una dualidad en su corazón, andan divagando, andan errantes y no conocen mi manera de proceder para que prosperen, porque la palabra tiene que ver con progreso y prosperidad, la palabra hodos. ¿Cómo sabes tú que estás operando en los caminos de Dios? ¿Tu sistema de producir finanzas trae gloria a Dios? Porque si trae gloria a Dios, amén. No trae gloria a Dios, no estás
procediendo en los caminos del Señor. Y sea quien sea, hermanos, si aún los medios que estamos utilizando como congregación para hacer prosperar la congregación no son los caminos del Señor, estamos en serios problemas. Le predique usted el que le predique y le diga que eso es mentira, estamos en serios problemas. Y el que usted lo crea o ellos lo crean o no lo crean, no cambia la verdad de Dios. El Señor tiene instituido sus formas y nosotros no vamos a cambiar los caminos de Dios por nuestros propios caminos. Siempre desde la antigüedad ha habido corrupción, siempre desde la antigüedad ha habido fraude, siempre desde la antigüedad ha habido aprovechamiento. Vean la Biblia. Y si el Señor está diciendo, yo tengo mis caminos para que ustedes prosperen, yo tengo mis caminos para que ustedes avancen, yo tengo mis caminos para que ustedes interactúen, ¿qué caminos vamos a usar? Nosotros no necesitamos para relacionarnos, hermanos, el control o la manipulación. Nosotros no necesitamos, hermanos, para lograr que nuestros hijos hagan algo, utilizar el miedo, el terror. Nosotros en la congregación no necesitamos para que el Espíritu Santo venga a operar en sus vidas, utilizar tampoco palabras que los lleven a ustedes a moverse en el alma y hacer las cosas almáticas. Porque es exactamente lo que hacía el sistema jezabélico. Pero tenemos los sistemas jezabélicos metidos en la iglesia y después decimos que Jezabel es una mujer que usa pantalón. Por favor. No importa que uses 1000 pantalones, pero si el que tienes adelante te está manipulando para que dé los diezmos y ofrendas, ¿dónde está Jezabel? ¿En la mujer con pantalón o el que te está manipulando para que ofrende de una manera? Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a movernos en los caminos del Señor. Y dice aquí que cuando probamos al Señor, cuando lo tentamos y tratamos de empujarlo, llevarlo a donde nosotros queremos llevarlo, dice, nos deja vagando por el desierto, andamos errantes, no conocemos sus caminos, y mira lo que dice, termina diciendo, por lo tanto juré, wow, si Dios jura por sí mismo, explíquenme a mí dónde hay salida, y dice, por lo tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Y no entraron al reposo. Te pasan los años y tú dices, ¿por qué no tengo paz? Retrocédete al momento donde la perdiste y revisa si el problema no está en que tú volaste la barra. Porque si fue allí, hermanos, vamos a retomar hasta allá. Dice que nosotros tenemos abogado en Cristo, ¿verdad que sí? Pero el abogado no significa que no tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es que mi pensamiento se cambia. Mi forma de pensar es cambiada, eso es arrepentimiento. La palabra reposo, usted sabe bien que tiene que ver con, en primer lugar tenía que ver con Canaán, una generación que no entró a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué promesas de Dios tú debes heredar en esta estación? ¿Cuáles son las promesas que Dios te entregó que tú necesitas ver en cumplimiento en este tiempo? Y siempre les digo, váyanse más allá de una casa y de un carro, porque Dios es más que eso. ¿Cuáles son esas promesas que puedes perder si te pones a tentar a Dios y andar divagando en tu corazón? Hermanos, no perdamos la promesa. Tenemos promesa y esta estación, se los he venido diciendo en las últimas veces y lo estuve diciendo en Venezuela. El año 2015 va a ser un año súper espectacular, es el año de los reyes. Es un posicionamiento estratégico de Dios para nuestras vidas en todas las áreas. Es un tiempo, y a mí me gusta hacer tanto énfasis que la prosperidad no es solo dinero, aunque implica recursos. Pero miren, hermanos, prosperidad significa recursos, significa relaciones, significa bienestar en todo sentido, significa paz, significa gozo, significa que aún lo que me como, lo como feliz, en todo sentido. El año de los reyes, el próximo año es un año sumamente interesante. Estudiaba ayer y le decía a mi esposo que estaba tan sorprendida porque resulta ser que este año 2015 los rabinos, en lo natural, es un año sabático. Y el año sabático funciona igual que el sábado.
Este año 2015 es un año donde vamos, los que hemos caminado, si entendemos esto, en lo que Dios nos ha entregado, vamos a ver un reposo en una dimensión que no habíamos visto en años. ¿Por qué reposar de las obras? ¿Saben dónde usted ve el primer día de reposo celebrado? Dice que el séptimo día, después que Dios hizo todo lo que tenía que hacer, ¿qué hizo? Reposó. Y nos dio un ejemplo. Y yo pensaba, hoy cuando estaba estudiando algunas cosas, pensaba, Señor, en esta estación que está por terminar, he hecho todo lo que me has asignado. He sido fiel, Señor, en completar la tarea. Esas son las cosas que necesitamos preguntarnos ahorita. No preguntamos, ¿será que Luis hizo lo que le correspondió? No, cada quien va a dar cuenta de sí. Hice yo lo que a mí me correspondía. Lo que el Señor puso en mi mano hacer, lo hice con excelencia. Lo hice con un corazón agradecido. Lo hice con un corazón alegre. ¿Qué Dios puso? ¿Qué hice? Y le pregunté esta tarde, Señor, ¿qué no he hecho? Porque yo corro de aquí a lo que queda. Porque yo quiero entrar en el reposo del Señor. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo necesito un reposo del Señor. El reposo no significa que no hacemos la obra. El reposo no significa que no alimentamos a la familia. No vamos a hacer como los fariseos y los saduceos. El reposo significa es que ahora lo que tú sembraste, el Señor te lo multiplicó y vas a vivir de recursos que el Señor multiplica por fe. Y eso habla recursos en todos los sentidos. ¿Necesita usted un reposo? Pues ahorita empieza un reposo. Revise que haya usted o que esté cumpliendo las asignaciones, que no está siendo duro de servir y que usted va a ver en el Señor, la entrada a esa promesa que se llama reposo. Amén.